¿Qué ocurre cuando Estados Unidos ya no puede proteger ni a sus propios oficiales en suelo europeo? Esa pregunta, que hasta hace muy poco parecía propia de novelas distópicas o de escenarios de Guerra Fría, hoy resuena con fuerza en los despachos más poderosos del mundo. Para entender la magnitud de este giro, imaginemos por un momento a los altos mandos estadounidenses, acostumbrados durante décadas a la sensación de invulnerabilidad, recibiendo la noticia de que sus propios instructores han desaparecido tras un ataque ruso en pleno corazón de Europa. Una noche lo cambió todo. Rusia lanzó su sistema hipersónico Oreshnik contra un centro militar en Leópolis, la histórica ciudad ucraniana que, durante siglos, ha sido símbolo de intercambios culturales y de relativa paz en la región. Allí, en una base considerada inexpugnable, se encontraban cerca de una veintena de oficiales estadounidenses. De repente, en cuestión de minutos, Washington perdió comunicación total con todos ellos. El Pentágono, conocido por su meticulosa planificación y sus sistemas de respaldo, quedó sumido en un silencio inesperado y aterrador. Lo más alarmante es que este golpe no fue un accidente ni un error de cálculo. Moscú actuó con una precisión quirúrgica y en clara represalia. Unas horas antes, fuerzas estadounidenses habían capturado un petrolero ruso en aguas internacionales. Para entender el simbolismo, basta recordar episodios históricos similares. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, la captura de un solo barco pudo haber desatado una guerra nuclear. Hoy, la captura de un petrolero ruso ha desencadenado un nuevo tipo de respuesta. El mensaje ruso fue demoledor y directo. Cada movimiento tendrá una consecuencia, incluso si eso significa atacar por primera vez a personal estadounidense en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora, Washington era el árbitro indiscutible, dictando reglas y moviendo piezas en el tablero global sin temer represalias reales. Durante la Guerra de Kosovo en 1999 o en la invasión de Irak en 2003, nadie se atrevió a responder directamente en Europa. Esa era terminó esta noche. Si no entendemos la magnitud de este giro, podríamos subestimar el riesgo de una escalada global o confiar en garantías de seguridad que, como la historia nos recuerda una y otra vez, pueden evaporarse de la noche a la mañana. Veamos cómo llegamos a este punto y por qué, tras este ataque, el mundo ya no será el mismo. Analizaremos la cadena de decisiones, los errores de cálculo y las lecciones que nos deja una noche que podría ser estudiada durante generaciones. Para comprender la gravedad de este cambio, debemos retroceder unas horas y analizar la secuencia de hechos que desencadenó el ataque. Solo así podremos ver cuán frágil se ha vuelto el equilibrio mundial. Pensemos en el atentado de Sarajevo en 1914. Un solo evento, aparentemente local, desató la Primera Guerra Mundial. Aquí, un acto que parecía rutinario encendió una mecha imposible de apagar. Todo empezó con un gesto que en apariencia era solo otro episodio más en el juego de sanciones y bloqueos. Era el 7 de enero, mientras el mundo apenas despertaba de las celebraciones de Año Nuevo. Estados Unidos interceptó un petrolero ruso en aguas internacionales. Aunque se presentó como una inspección rutinaria, la operación fue cuidadosamente diseñada para enviar un mensaje. Washington puede desafiar y restringir los movimientos rusos en cualquier rincón del planeta. No era la primera vez que ocurría algo así. Durante la guerra Irán-Irak en los años 80, la captura de embarcaciones petroleras era una táctica habitual. Pero en esta ocasión, el contexto y los protagonistas eran distintos. Dos potencias nucleares, enfrentadas de manera indirecta en un escenario europeo. En Moscú, la noticia cayó como un rayo. El Kremlin convocó reuniones de emergencia apenas los medios difundieron el incidente. Para el liderazgo ruso, no era un episodio aislado. Era una provocación directa y un desafío a su prestigio internacional. Recordemos que, en la cultura política rusa, la defensa del honor nacional es un pilar fundamental. El presidente Vladimir Putin, formado en la Escuela de Inteligencia Soviética, ha repetido en varias ocasiones que Rusia nunca permitirá humillaciones sin respuesta.
La reacción rusa no se hizo esperar. Menos de 2 días después, el mundo quedó atónito. Rusia lanzó su arma hipersónica Oreshnik contra un objetivo crucial en Leópolis. Nadie esperaba una reacción tan veloz ni tan demoledora. Para quienes han estudiado la historia de las represalias, como la Operación Entebbe de 1976 o la respuesta israelí tras los atentados de Múnich, saben que la rapidez y la contundencia suelen ser parte del mensaje. ¿Por qué Leópolis? No es solo una ciudad en el oeste de Ucrania. Hasta ese día, era considerada intocable. El corazón logístico y de mando de la OTAN en la región, donde se coordinaban operaciones, se almacenaban suministros y se reunían asesores militares estadounidenses y aliados. Era el símbolo de la supuesta seguridad que brindaban sistemas avanzados como el Patriot y de la confianza occidental en la tecnología. La rapidez y precisión del ataque desmontó la ilusión de protección total. Millones de ciudadanos y gobiernos enteros creían que la distancia y la tecnología occidental los mantenían a salvo. Así ocurrió durante décadas en Alemania Occidental, donde las bases estadounidenses nunca fueron atacadas directamente por la Unión Soviética. El Oreshnik demostró que esa certeza ya no existe. La vulnerabilidad es ahora global, y el equilibrio de poder ha cambiado. Ahora descubramos cómo y por qué el Oreshnik logró redefinir las reglas del juego. El desarrollo de este sistema hipersónico cambió para siempre la percepción de seguridad en Europa. Para ponerlo en perspectiva, recordemos el impacto que tuvo la aparición de los misiles balísticos intercontinentales durante la Guerra Fría. De pronto, ningún lugar estaba realmente lejos para un ataque devastador. Así, el Oreshnik representa una nueva generación de armas que reduce el tiempo de reacción a casi cero. Ni siquiera las defensas más sofisticadas lograron detener el golpe. El futuro de la seguridad global está en entredicho. Los sistemas Patriot, que tantas veces han sido exhibidos en desfiles y ferias internacionales, no lograron ni siquiera detectar el misil a tiempo. En términos técnicos, Oreshnik viaja a velocidades varias veces superiores a lo que los radares Patriot pueden captar. Mientras que un misil convencional puede ser interceptado con minutos de anticipación, el Oreshnik recorta ese margen a apenas segundos, dejando a los responsables de defensa sin margen para reaccionar. El objetivo era claro: el centro de mando en Leópolis, eje de la coordinación entre fuerzas ucranianas y asesores estadounidenses. La explosión dejó incomunicados a cerca de 20 oficiales americanos, rompiendo la cadena de mando y paralizando el flujo de inteligencia vital. Por primera vez en décadas, Estados Unidos y la OTAN quedaron vulnerables ante un ataque frontal. Para entender la magnitud de esta vulnerabilidad, pensemos en el ataque a Pearl Harbor en 1941. En aquella ocasión, la sorpresa fue la clave. Hoy, la sorpresa tecnológica y la velocidad de los misiles hipersónicos cumplen una función similar: anular la capacidad de respuesta del adversario. La confianza en la tecnología occidental, construida durante generaciones, se desplomó de inmediato. Los sistemas Patriot, antaño orgullo de la defensa aérea, no detectaron ni interceptaron el misil. Oreshnik no solo superó la barrera técnica, sino que desmanteló la idea de que la superioridad tecnológica garantiza la seguridad. Ahora, cualquier base estratégica puede ser alcanzada antes de que suenen las alarmas. La pérdida va mucho más allá de los daños materiales. La coordinación entre aliados, el flujo de inteligencia y el prestigio militar estadounidense han quedado seriamente dañados. Al perder contacto con sus oficiales y dejar vulnerable un centro clave, la OTAN debe enfrentar el hecho de que sus métodos y sistemas ya no bastan frente a la nueva generación de armas rusas. Aceptar esta debilidad implica replantear estrategias. ¿Habrá una revolución en la doctrina militar? ¿Se revisarán alianzas históricas? O, lo más alarmante, crecerá el temor y la desconfianza en la capacidad defensiva de Occidente. El impacto del ataque no tardó en sentirse más allá del campo de batalla. Las reacciones en Washington y Bruselas fueron inmediatas. Todos sabían que algo fundamental había cambiado. ¿Qué hacen los líderes mundiales cuando la respuesta tradicional ya no alcanza
y el equilibrio de poder se tambalea. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el mundo contuvo la respiración durante 13 días. Hoy, la ventana de reacción se mide en minutos, no en semanas. El ataque ruso con el sistema hipersónico Oreshnik, dirigido contra el centro militar en Leópolis, ha dejado obsoleta la vieja fórmula de sanciones y diplomacia. Ahora, ante la destrucción instantánea y la incapacidad de interceptar, las opciones para Occidente se reducen a actuar o aceptar la nueva vulnerabilidad. La reacción de Donald Trump, cargada de emoción y contundencia, refleja la impotencia de Estados Unidos. Sus mensajes y discursos buscan proyectar fuerza, pero hasta ahora no se han concretado en medidas reales. El dilema es brutal. Una represalia directa podría escalar hacia una guerra total, pero la pasividad significaría aceptar un golpe sin precedentes al prestigio estadounidense. Esta ambigüedad siembra incertidumbre en toda Europa. Los países de la OTAN, lejos de mostrar unidad, se dividen entre quienes piden reforzar defensas y quienes temen una escalada incontrolable. Algunos aliados reclaman respuestas contundentes, mientras otros presionan para evitar cualquier paso que desencadene una confrontación abierta. Mientras tanto, en Asia, África y América Latina, la reacción es más silenciosa pero igual de significativa. Analistas y gobiernos observan si Washington puede realmente proteger a sus socios y si su red de alianzas aún tiene valor. El uso del Oreshnik ha abierto una fisura en la percepción global del poder estadounidense. Ahora, muchos reconsideran sus lealtades y estrategias futuras. El riesgo de un error de cálculo es inmenso. Un paso en falso de cualquier parte podría desatar una guerra directa o, al menos, dejar a Estados Unidos y sus aliados con una pérdida de influencia irreparable. Como en la Primera Guerra Mundial, donde una cadena de alianzas y errores llevó a una catástrofe global, hoy cada movimiento es analizado con extrema cautela, conscientes de que ya no hay margen para la improvisación. Pero la pregunta va más allá de los gobiernos. ¿Cómo deben prepararse sociedades y personas para un mundo donde la seguridad colectiva ya no es un hecho, sino una meta cada vez más lejana y difícil de asegurar? La historia reciente nos muestra ejemplos de sociedades que han tenido que adaptarse a la inseguridad. Israel tras la Guerra de los 6 días, Corea del Sur durante la Guerra de Corea, o incluso Japón tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. En todos los casos, la adaptabilidad, la resiliencia y la innovación han sido claves para sobrevivir. A medida que el miedo y la desconfianza crecen, las decisiones de los próximos días podrían redefinir el orden global. ¿Qué caminos quedan abiertos para evitar un desastre mayor? El tablero del poder mundial se está reescribiendo frente a nosotros. ¿Quién está realmente preparado para lo que se avecina? El ataque ruso con el sistema hipersónico Oreshnik no solo fue una demostración de fuerza. Estas armas han pulverizado la idea de fronteras impenetrables. Ni siquiera los sistemas más avanzados pueden garantizar seguridad absoluta. Occidente, antes convencido de su invulnerabilidad, ha visto fracturarse ese mito en cuestión de minutos. Hoy, ninguna nación ni estructura militar puede asumir que está fuera de alcance. Un solo error de cálculo puede acarrear consecuencias irreversibles. Las amenazas ya no viajan a ritmo diplomático. Llegan sin previo aviso, superando en segundos defensas que tardaron años en construirse. Esto obliga a replantear desde cero las estrategias de protección. Gobiernos, multinacionales y hasta pequeñas empresas enfrentan una realidad donde cada activo estratégico está en peligro. No basta con planes de contingencia antiguos. La adaptación rápida es vital para sobrevivir en este entorno incierto. No anticipar estos cambios puede resultar catastrófico. El margen de reacción es cada vez menor y las consecuencias más impredecibles. Quienes no actualicen sus protocolos quedarán expuestos a riesgos geopolíticos capaces de afectar inversiones, operaciones y vidas. Comprender el nuevo contexto internacional se ha vuelto imprescindible. Analizar focos de tensión, prever posibles escaladas y proteger lo esencial ya no es tarea exclusiva de militares. Ahora involucra a la economía, la logística y la estabilidad social de millones de personas. Por ejemplo, en 2020,
La pandemia obligó a repensar cadenas de suministro globales. Hoy, la amenaza de conflictos armados y ataques hipersónicos exige un nivel de preparación aún mayor. El futuro de las alianzas internacionales y la estabilidad global depende de nuestra capacidad de adaptación colectiva. La fe ciega en tratados o tecnología quedó atrás. Ahora la resiliencia, la inteligencia estratégica y la cooperación a todos los niveles son la verdadera garantía. La lección es contundente. Solo quienes se preparen para lo inesperado podrán sobrevivir y prosperar en este mundo, donde el equilibrio de poder puede cambiar en cuestión de horas. La seguridad se ha vuelto una tarea de todos, y nadie puede darse el lujo de bajar la guardia. Pero, ¿cómo pueden gobiernos y empresas transformar estas amenazas en oportunidades para fortalecer su posición? El próximo acto explora las estrategias clave para navegar este nuevo orden global. La era en la que los golpes quedaban sin respuesta ha llegado a su fin. Ahora, nadie puede sentirse realmente a salvo, sin importar su poder o distancia. El mundo ha presenciado en Leópolis mucho más que un evento aislado. Es una advertencia para todos. El ataque ruso con el sistema hipersónico Oreshnik no fue una simple represalia. Fue una respuesta calculada a la captura del petrolero ruso por fuerzas estadounidenses y una demostración de que la impunidad se ha evaporado. Aquellas grietas en la hegemonía militar estadounidense, que durante décadas parecían impensables, hoy son imposibles de ignorar. Moscú vio la incautación del petrolero como una provocación intolerable. Pero la reacción rusa fue tan rápida que tomó al mundo por sorpresa. Menos de 48 horas separaron ambos hechos, una velocidad que redefine lo que significa el concepto de respuesta inmediata en los conflictos actuales. El Oreshnik impactó un centro militar con presencia estadounidense en Ucrania, dejando claro que incluso las instalaciones más protegidas pueden ser vulnerables. Los sistemas de defensa Patriot, en los que tantas naciones confiaban, han perdido parte de su aura de invulnerabilidad. La confianza en la protección occidental ha sido sacudida hasta sus cimientos. Estamos ante un equilibrio global más inestable que nunca. Cada provocación, cada error de cálculo, puede desencadenar consecuencias inmediatas y devastadoras. La pasividad o la desinformación ya no son opciones. Comprender la nueva realidad geopolítica es esencial para la seguridad colectiva. Estados Unidos y sus aliados deben repensar sus estrategias. El margen de maniobra se ha reducido drásticamente. La era en la que la supremacía garantizaba inmunidad ha terminado. Ahora, cualquier exceso podría detonar reacciones imprevisibles y de gran alcance. Quedan preguntas críticas. ¿Qué hará Moscú si vuelve a sentirse acorralada? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente para proteger sus intereses? Vivimos en un mundo donde ninguna infraestructura estratégica puede considerarse a salvo. Las alianzas, la economía global y la seguridad de cada ciudadano están en juego. Para ciudadanos y empresas, la preparación es clave. Actualizar protocolos de protección, invertir en inteligencia y fortalecer la ciberseguridad son pasos imprescindibles. Gobiernos deberán redoblar esfuerzos en cooperación internacional, compartir información y desarrollar sistemas de defensa multidimensionales. Tu opinión es más relevante que nunca. ¿Te sorprendió la velocidad y contundencia de esta escalada? ¿Crees que Occidente está preparado para enfrentar este nuevo escenario? Participa en los comentarios y mantente alerta. Lo que parece un final podría ser solo el inicio de una etapa mucho más incierta en las relaciones internacionales. Recuerda, en un mundo donde la seguridad puede evaporarse en segundos, estar informados y preparados es el primer paso para enfrentar cualquier desafío.